Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, STEMpire, y vamos hoy a hablar de un tema súper interesante porque nos toca en esta semana cubrir sobre las transformaciones de la animación, de la inteligencia artificial y la automatización de las producciones animadas. ¿Cómo estás? Hola a todos, yo soy Ami, me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú, Cami? Yo estoy perfecto, aquí muy emocionada de cubrir este programa, que siempre es un gusto estar aquí con los invitados, contigo, en general. Claro, para esto, el día de hoy traemos a una invitada súper especial, la doctora Natasha, quien es especialista en narrativa para cine y animación con un profundo conocimiento del lenguaje cinematográfico. La maestra Natasha integra su pasión por la ciencia ficción, el horror, la comedia y la aventura en sus proyectos. Actualmente coordina el programa de animación digital en la Universidad de las Américas Puebla, y donde impulsa la creatividad y la innovación entre las nuevas generaciones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por recibirme. A usted por venir. Yo creo que es muy interesante poder tener varias opiniones de muchos especialistas, y ya hemos aquí tocado en el podcast con diferentes temas, con diferentes cosas, entonces creo que también está padre que se tenga la oportunidad de que también profesores o doctores que están especializados en áreas de artes o de otros rubros más creativos también estén aquí dándonos de su punto de vista del podcast. Vale, claro que sí. Y pues bueno, me encantaría que pudiéramos empezar a platicar sobre su trabajo, sobre las cosas que ha hecho, pero principalmente cómo ha evolucionado el proceso de creación de los dibujos animados, desde animación a mano hasta la implementación de inteligencia artificial, y qué cambios significativos ha observado en cada una de estas etapas. Pues la animación ha estado evolucionando un montón, ¿no? Igual que lo que es el cine. De hecho, hay cruces, ¿no? Dentro de su historia. Pero, pues bueno, finalmente, antes del dibujo a mano en la animación, también empezó ya en esos ayeres del teatro, con el teatro de sombras chino. Okay. Es ahí donde empieza toda, pues, no empieza ahí porque todavía nos podemos ir para atrás, a la parte de las pinturas rupestres, por ejemplo, que es ahí donde también pues muchos analistas, historiadores de la animación, pues se dan cuenta que dentro de la inquietud humana existe el contar estas historias de lo que sucede cotidianamente, y además pues tomar en cuenta ese estudio del movimiento, ¿no? Que básicamente es la animación. Ya posteriormente sucede lo que yo les cuento, ¿no? El teatro de sombras chino, y luego ya sucede que en Alemania, con Lotte Reitinger, empiezan a crear animaciones generadas pues sí, de sombras o siluetas, ¿no? Que también dentro de la producción de animación es muy, muy importante generar siluetas para entender cómo funciona toda la imagen en lo positivo y en lo negativo. Uh-huh. Okay. Ya más adelante, ¿no? Ya entre los 2000, ¿no? Con toda la parte del cine digital, pues también no se queda atrás la animación, ¿no? Donde se empieza a generar algo que hoy en día se llama como trad digital, que es la mezcla de lo tradicional y lo digital, para poder generar pues más eficiencia dentro de las producciones. Porque anteriormente, pues hay que entender, ¿no? Se dibujaba a mano, pero también se dibujaba o se utilizaban herramientas análogas. Entonces, con el paso del tiempo y pues se tiende a oxidar cualquier elemento, ¿no? Que nosotros estemos trabajando aquí. Nosotros mismos también nos oxidamos. Okay. Entonces, toda la parte digital lo que provoca es que, cuando trabajemos con ellos, no seamos destructivos a la hora de manipularlos. Obviamente tenemos que generar estas imágenes en un principio, pero después para manipularlas o mejorarlas, pues ahí entra el software, ¿no? Que nosotros necesitamos. Además, pues puede hacer mucho más rápido los procesos de entrega,
y los podemos dejar en un stock que ya sea que los dejamos en nuestros hard drives o los podemos hoy en día dejar en la nube, ¿no? Que son básicamente otros backups que nosotros tenemos más allá de lo que sería lo análogo, que se va, como les decía, se va descomponiendo con el tiempo, entonces es más difícil recuperarlo. Y hoy en día, también con la llegada del 3D, lo que provoca es que, pues, ya la animación se piense mucho más en cómo puedo hacer que la animación se sienta más realista cada vez, ¿no? Porque es algo también que sucede con el cine. Cada vez más queremos más realismo. Sí. Ahí entra la parte del AI, ¿no? En cuestiones de, por ejemplo, Elemental, que es la película del año pasado que fue nominada al Oscar y además que tuvo también bastantes nominaciones y premios en cuanto a efectos visuales, pues utilizan, ¿no? Inteligencia artificial en sus personajes. Exacto, ¿no? Para poder generar este realismo dentro de los personajes, pero también haciendo un balance entre la parte estilizada y artística, que no, para que también se pueda quedar el equilibrio de la parte emocional, de la parte actoral, ¿no? También en animación, sobre todo el 3D, hoy en día es súper importante la parte actoral, ¿no? Okay. Entonces, es ahí como va evolucionando la animación en cuanto a la tecnología. O sea, no podemos pensar en cine o animación sin el uso de una tecnología, independientemente que ésta sea digital o análoga, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día, pues como sabemos, la inteligencia artificial ha influido en varios ámbitos, claro. En este caso en la animación. Usted, bueno, en su opinión, ¿cómo piensa que podemos llegar a usar la tecnología para no perder esa esencia como la creatividad humana que nos distingue? Es decir, ¿cómo lo visualiza en un futuro? ¿Usted ve bien el uso de la inteligencia artificial para las animaciones? Pues yo creo que hay dos caminos, ¿no? Uno en donde pues finalmente el uso de esta tecnología puede corromperse y vamos a ir a un mundo posapocalíptico de James Cameron, ¿no? Pero, y sí, o sea, sí nos ayuda, es algo que va a estar sobre todo en la industria por una razón, nuestro presente es muy consumista. Entonces, hay una necesidad de sacar producciones como palomitas, básicamente, ¿no? Y eso no va a cambiar por otra sencilla razón. El público sigue consumiendo eso. Entonces, en el momento en que el público frene su actitud y su actividad de consumo, la industria va otra vez a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que se está consumiendo? ¿Qué es lo que interesa? Aquí sí hay una delgada línea gris, ¿no? En donde, por eso digo, hay dos caminos, donde hay una corrupción del manejo de esta tecnología, que no nada más hará la corrupción de personas como, los de cuello blanco y que no vemos y que manejan los hilos, y que solamente van a estar manejando el resto, que necesitan también sus habilidades para manipular esta AI, para determinada objetivo, sino también están nosotros mismos que si por la presión social o por la presión de que yo ya estoy estudiando, animación, ¿no? Uh-huh, y sí. Tengo colegas que dibujan mucho mejor que yo o ilustran mucho mejor que yo y yo nada más llegué ahí porque tengo el corazón de ser un animador, ¿no? Pero obviamente lo que tenemos que entender es que cuando uno cruza un camino de carrera profesional, o sea, finalmente probablemente ustedes porque están más jóvenes, y lo digo porque eso en mi experiencia me pasó, empieza uno a ser mucho más maduro a la hora de pensar y se van asentando muchas cosas más, ¿no? Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta o no reflexionamos que el camino que nosotros queremos hacer, en el caso del profesional, pues requiere de mucho esfuerzo.
Y aquí hay otra cosa también, ¿no? Yo mencionaba del consumo. Estamos en una época muy consumista. Entonces, eso quiere decir que todo es un fast pace. Y lo que provoca en nosotros es que nosotros también tenemos esa urgencia de llegar ya, ¿no? Anteriormente, como las cosas eran pues con más calma, básicamente en nuestra mente lo que sucedía era, pues bueno, voy a tener que esperar, ¿no? Sé que se va a lograr. Pero como tenemos hoy en día nuestros dispositivos y estamos plagados de información, pues eso va a estar en nuestra mente, ¿no? Entonces es ahí donde podemos manejar nosotros mismos como artistas mal el AI, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de yo esforzarme más, pues como ya está automatizando todos los procesos, pues simplemente voy a darle un prompt o puedo copiar un prompt porque ya se pueden copiar los prompts y con eso pues voy a pretender que yo lo hice, ¿no? Ahora, ¿cuál es una de las ventajas dentro de la industria? Bueno, va a acelerar procesos, no tenemos, a lo mejor económicamente hablando y para realizar ese budget que siempre sufrimos, ¿no? Es, bueno, a lo mejor no necesito contratar a tantas personas, puedo hacerlo con estos que son bastante hábiles y además puedo potenciar alguna plataforma de inteligencia artificial. Exacto, ¿no? Y todo eso pues va a mejorar pues mucho el proceso industrial, porque básicamente hay que pensar en la industria, no tendríamos que estar pensando en algo pues personal en este sentido, porque finalmente lo que estamos consumiendo son productos que vienen de una industria. Y la industria siempre te va a requerir hacer este tipo de automatizaciones, ¿no? Sí. Y entonces, una de las desventajas que tiene es que nosotros nos enamoramos de esta tecnología que aparentemente es súper buena y me va a facilitar todo, pero me estoy olvidando de mí mismo, ¿no? Donde yo ya me vuelvo hábil a lo mejor de hacer prompts, pero no estoy moviendo las manos, ¿no? Sí. Y sí es cierto, va a ser un área que va a estar mucho más en boom en muchos años más. La pregunta va a ser qué quiero hacer yo con el AI, ¿no? O sea, vamos a acelerar procesos muy bien y luego cómo hago ese balance, porque les voy a contar rápidamente lo que alguna vez vi en clases utilizando software de diseño, Photoshop, que ya tiene también la manera de automatizar un círculo, ¿no? Entonces tú puedes hacer un círculo súper desinflado y el software... Agregar inteligencia artificial para que se mejore, ¿no? No, y ni siquiera era, en esos años ni siquiera estaba el boom del AI. No, eso era como el alumno que yo vi dibujó un círculo súper imperfecto y el software lo corrigió. Entonces, creo que ya es. Una de las cosas que hace eso es que tampoco estemos realmente... Sí, para hacerlo rápido, ok, pero para lo que sería la técnica que tú debes tener como un artista, pues, o sea, tú deberías hacer un círculo básico, ¿no? Entonces, este es el ir y venir, ¿no? Tú tienes una tecnología que está a tu disposición, pero después la pregunta es, no te olvides de ti mismo en el sentido de que tú también lo puedes hacer y luego te vas a estar maravillando que la AI probablemente pueda hacerlo mejor que tú. La pregunta es, no lo hace mal, pero yo qué gano con eso, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que, o desde mi perspectiva, tenemos que ver la parte personal del artista, ¿no? Y toda la generación creativa y los beneficios que va a traer a la industria. Ahora, en la cuestión independiente, claro que sí también puede ayudar bastante, ¿no? Está este anime que salió en YouTube y decimos anime, pero no es anime. Se llama Rock, Paper, Scissors. Los hicieron un grupo que de hecho muchos de los artistas que han estado utilizando AI vienen de la parte de VFX, porque es este grupo de VFX, ¿no? Que pues no tenían el dinero para hacer animaciones, dijeron, yo quiero hacer una serie animada. ¿Y por qué no? Empezamos a explorar. Y empezaron a explorar. Y sí, les quedó bastante bien. Utilizaron pantalla verde, se pusieron a actuar, empezaron a entrenar al AI. No recuerdo cuál es el nombre en sí de esta inteligencia que entrenaron. Sí. Y posteriormente tuvieron un primer producto muy bueno.
Ahora, la cosa es que el estilo que ellos decidieron tomar fue el de Vampire Hunter, que es un anime muy, muy famoso, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es ahí, ¿no? Donde hay una influencia japonesa tremenda, ¿no? Sí. Hoy en día en este lado. Y en Estados Unidos, pues tampoco es la excepción. Sí. Y pues sí, marca la innovación en este aspecto del YouTube, porque ya incluso ya han generado otros episodios de esta serie y les ha ido bien. Pero no sé, o sea, tampoco es tanta la innovación más que estamos implementando una nueva tecnología, ¿no? Okay. Y bueno, una cosa sí es cierto, la narrativa tampoco es profunda, pero son bastante creativos en el sentido de que generan este primer episodio de Rock, Paper, Scissors, son dos bandos en un reino de no sé dónde, con estilo Vampire Hunters, donde lo último que van a hacer es jugar piedra, papel o tijeras, ¿no? Y entonces todo acaba en un vencedor. Sí. Y posteriormente es seguir nutriendo la parte de la serie. Digamos que esa parte creativa es como la más humana que tienen, ¿no? Y el otro es pues implementación solamente de tecnología. No quiere decir que lo hicieron completamente con AI. También hubo implementación de ellos, que es ahí donde vemos que en la parte independiente puede ser una posibilidad. Justo en una de las entrevistas que le hacen a uno de los creadores es, nosotros venimos y lo hicimos con la ilusión de hacer un anime que sabíamos que no íbamos a poder hacerlo contratando gente porque ni tenemos el dinero, los recursos. Exacto, ¿no? Entonces, esto les abrió la puerta a ese nuevo camino, ¿no? Claro, ¿no? La inteligencia artificial es un arma de doble filo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es a usarlo como una herramienta para potencializar nuestra creatividad, no como un reemplazo a nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Y es que sobre todo, hablando en la parte de animación, de lo que mencionaba, sí es algo muy bueno porque le ha permitido a muchos artistas poder experimentar en muchas más áreas y poder también perfeccionar parte de su arte en a lo mejor aspectos en los que era algo deficiente o se les complicaba algo, o sea, también aprendieron un poco parte de animación. Sin embargo, incluso en Estados Unidos también tienen estas cuestiones de las huelgas, o sea, pasó hace poco con el SAG-AFTRA, bueno, no tiene mucho tiempo, pero iba un poco más enfocado hacia guionismo, hacia cine más real, pero también sucedió que con la cerrada de Cartoon Network, de las oficinas de Cartoon Network, hubieron muchas huelgas, obviamente, de artistas, por la cuestión de que las grandes industrias, obviamente, estaban ocupando la inteligencia artificial para quitarle sus empleos o ocupar sus ilustraciones para alimentar sus bases de datos de inteligencia artificial. Entonces, sí, justo es un arma de doble filo. Y con esto también quisiera preguntarle qué medidas usted cree que serían buenas, por ejemplo, de implementar para que los animadores no se vean afectados o en general la industria no se vea afectada por esta inteligencia artificial. ¿Cuáles serían esas delimitaciones que a lo mejor deberían existir para que la inteligencia artificial fuera bien regulada y que no hubiera un uso indebido, tal vez, de artistas, de sus animaciones, de sus dibujos, de sus ilustraciones para alimentar a las inteligencias artificiales sin su consentimiento y hacer el reemplazo, obviamente, de sus puestos? Pues es un camino muy largo. La verdad es que no te puedo yo responder como cuáles serían las regulaciones, pero lo que sí puedo decirte es que gracias a que están en sindicatos, ¿no? Uh-huh. Estos animadores y artistas, que no nada más, o sea, empezó con toda la parte de guionismo y toda el área del cine y televisión, pero también escaló a la parte de videojuegos y efectivamente a lo que es animación. Y es difícil porque sí van a alimentar la base de datos. Ahora, tenemos que también entender cómo funciona la industria. Ningún cantante, por ejemplo, que nosotros nos gusta y que amemos, es dueño de sus canciones. Quienes son dueños de las canciones son las corporaciones que contrataron a esos artistas
y que saben que con su talento van a generar pues un montón de seguidores y obviamente eso se traduce a dinero. Sí, pues es lo que pasaba, por ejemplo, hace mucho tiempo cuando Michael Jackson murió y de repente sale un disco nuevo, ¿no? Y todo el mundo, en ese entonces no había inteligencia artificial, pero pues tienes una idea más o menos de dónde sacaron ese material, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, finalmente, yo como lo veo, hemos dejado la puerta abierta a una industria pues de consumo y que nosotros le hemos dado como de aquí está, ¿no? Aquí está mi talento y mi creatividad y como no nos interesa lamentablemente a los creativos tanto hasta que ya nos tocó, toda la parte económica y toda esta parte de gestión que pues solamente les gustará a la gente de negocios, pues es importante que tomemos en cuenta que, o sea, leamos todos los contratos y si no nos gusta decimos no y no, porque hay que aprender a decir no. No porque viene una gran industria Pixar, por ejemplo, y yo veo películas de Pixar, ¿no? Pero finalmente, ni porque fuera esa, y si hay un contrato en donde te dice tus cosas van a estar en la base de datos, no sé qué, ¿estás bien con eso? Sí. ¿Vas a ofrecer los créditos? Bien. ¿Te van a dar tanto dinero? Sí. ¿Vas a estar feliz con eso? También. ¿Sí? Y probablemente esa va a ser tu aspiración de vida. Ahora, ¿qué pasa no nada más con que te roben o que tomen y se queden con la base de datos? Porque finalmente si hay un contrato, pues ni modo, si tú lo firmaste, sí. Esa es una de las responsabilidades que también tenemos que tomar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué dice el contrato? Estoy de acuerdo y tener también toda la seguridad de decir, bueno, si no me gusta, tengo que decir no, ¿no? Pero si finalmente estamos aceptando todo eso, pues bueno, entonces hay que ya no vernos como los empleados que van a estar nutriendo eso, ¿no? Es más bien tenemos que virar todo esto para volver a tomar el control, en donde nosotros ya no nos quedemos como los chiquitos que están contratando una grande empresa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Otra, el nearshoring, ¿no? O sea, todas estas estrategias económicas en donde van a contratar a otros especialistas que son súper buenos, pero que cobran mucho menos en otros países, y eso ya se hace. Ahora, gracias a la pandemia se hizo mucho como es trabajo remoto. Y mucha gente, por ejemplo, en la industria, siguió trabajando de manera remota en el videojuego, en la animación. Sí. Y estamos en 2024 y justo leía, no sé si fue en Francia, que estaba habiendo otra huelga porque ahora les están exigiendo regresar a sus áreas de trabajo. Entonces estamos viendo también una percepción de trabajo distinta, donde la gente ya no quiere estar pues en las oficinas, están mejor en sus casas, están mejor de nómadas tecnológicos, ¿no? Entonces eso también son factores que están jugando tanto nosotros, que somos los que vamos a prestar esos servicios a tal empresa, y esa empresa también va a estar revisando números. Bueno, esto me conviene, no me conviene, sí, ¿no? Entonces, finalmente uno nuevamente tiene que ser responsable de cada cosa que estamos haciendo. ¿Qué otras desventajas tiene hacer implementación de AI para con nosotros? Pues, bueno, aunado al nearshoring está el outsourcing. El outsourcing, pues, no te genera esa seguridad que como cuando te empleas, buscas. Porque eso finalmente uno tiene que tomar en cuenta. Estamos buscando una seguridad, pues que no va a haber al final del día, ¿no? Si de por sí ya estando como un trabajador de planta tampoco te asegura nada. Estar de outsourcing o de freelancer es bastante complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú trabajas de outsourcing y estás con un contrato y te pagan una bicoca, unos cacahuates, ¿no? Pues entonces sí, entregaste toda tu creatividad por tan poco, ¿no? Sí. Entonces, es ahí donde yo pienso, sí, está bien que haya estos sindicatos, que pueda uno estar respaldándose, porque finalmente tenemos que hacer este conjunto, este trabajo, esta colaboración, en donde nosotros decimos, bueno, sí, tú eres el que pone el dinero, pero nosotros ponemos la creatividad y además
ahí está el público, ¿no? Sí. Ahora, finalmente, algo que también sucede, las historias se están repitiendo en la industria, ¿no? Nuevamente. Es un momento en donde la parte independiente, siento yo, puede tomar las riendas de todo esto, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, lo que usted menciona es muy importante, el tomar en cuenta o establecer principios éticos, tanto para el uso de la inteligencia artificial como para el servicio que nosotros vamos a brindarle a una industria, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría concluir este podcast con una pregunta final. Usted menciona a un personaje en su artículo, Hayao Miyazaki, y bueno, ¿qué lecciones podemos aprender de este personaje sobre la inteligencia artificial y el impacto que ha tenido en la industria de animación, en la creatividad y cosas así? Sobre todo porque es de los artistas que aún en la actualidad siguen dibujando en tradicional y que son muy arraigados a la idea de tener una filosofía muy, muy hermética, tal vez, sobre cómo son los principios de cómo se debe llevar la animación. Hayao Miyazaki es una persona muy recta como persona, pero sus animaciones también hablan mucho, tal vez, de él. Bueno, Hayao Miyazaki es de los grandes en la animación, ¿no? Ya no nada más en Japón, sino en el mundo. Uh-huh. Pero lo que sí hay que entender es que de dónde viene Hayao, ¿no? Viene de Japón, le toca una infancia bastante dura, ¿no? Donde venía de una familia, o viene de una familia acomodada, pero le toca la guerra, ¿no? Sí. Entonces, eso lo vamos a ver durante toda su propuesta narrativa mientras fue trabajador en distintas empresas y también cuando realiza animaciones para Estudios Ghibli. Sí, yo sí soy partidaria de lo que menciona Miyazaki. Que finalmente nos estamos perdiendo nosotros mismos por el uso del AI. Y esto tiene que ver porque tenemos una parte muy inocente que se sorprende con muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y siento yo que nos estamos sorprendiendo demasiado con el AI. Es buenísimo porque te aligera muchas cosas, pero no es buenísimo creando. Otra vez, la creatividad está en nosotros. Sí, la parte humana que hay sobre la creación de elementos artísticos y cómo uno impregna parte de lo que es en ese aspecto, pues la inteligencia artificial no lo puede replicar. Ahora, hay algo que menciona Miyazaki justo cuando le hacían o sea, es un documental, ¿no? Que hacen de todos los estudios y además le están presentando el AI y queda asqueado, ¿no? Y de hecho él dice, es el fin de la animación. Pero él justo para poder convencer a todo su equipo les dijo, pues prefiero que hagan aberraciones o dibujen horrible a que utilicen esto, porque una de las cosas que también estamos viendo es que hay como esta sensación de perfección en el AI y el humano tenemos, aparte de que siempre nos vemos como los imperfectos, ¿no? Pero eso es lo rico en nosotros, o sea, con los errores nosotros aprendemos. Sí. ¿Sí? Entonces eso nos hace todavía mejores y de hecho nos hace también vivir, porque superamos esos retos, lo hemos logrado, tenemos esas batallas y nos volvemos mejores personas. Entonces, la parte profesional, la parte de la industria, dejando a un lado todos los negocios, sino lo que representa para nosotros, es súper importante para nuestra vida, porque plantea objetivos. Entonces, una de las cosas que probablemente tendríamos que cuestionarnos es cuál es mi objetivo de vida y por qué quiero utilizar la animación como parte de este objetivo. ¿Qué voy a aprender? Porque finalmente la animación, ni el AI, ni nada, es la última meta, ¿no? Es lo que sale de lo que es la animación en sí o el storytelling. Entonces, sí.
No creo que sea el fin del mundo, pero sí tenemos la opción de tener dos caminos. O nos volvemos esclavos del AI porque estamos construyendo la cárcel y en ella nos estamos metiendo, o utilizamos esta herramienta como una herramienta más, sin olvidar la parte análoga, porque eso sí, todo lo análogo genera también conexiones neuronales, ¿no? Sí. Entonces ahí sería esa parte. Pues creo que nos llevamos cosas muy interesantes de este podcast en general. No sé, ¿tú qué opines? Sí, me parece que todo esto es muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta porque, como usted menciona, o sea, hoy en día vemos como a la inteligencia artificial como un dios y que todo lo puede y que todo lo hace, cuando pues debemos tomarlo como una herramienta, una ayuda para mejorar cada vez más. Bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias, doctora Natasha. Gracias a usted. Ojalá pueda venir en alguna otra ocasión si me invitan, claro al que podcast, sí. Claro que claro sí. que sí. Y obviamente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí vamos a estar obviamente subiendo más contenido para que si en algún momento la doctora vuelve a regresar, pues ya estén enterados. Que nos pueden seguir tanto en YouTube, Facebook y Spotify como STEMpire, o también en Instagram como STEM-Pire. Para que... STEM-Utlap. Lo siento. Pero bueno, pues muchas gracias. Fue un gusto igual conocerla. Igualmente. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.